En medio de la noche más oscura, un hombre lobo solitario y una poderosa chamán nahuala se enfrentan en una batalla épica. Los aullidos del hombre lobo retumban en la noche, mientras la chamán invoca antiguos espíritus para aumentar su poder. La luna llena brilla en el cielo y la tensión crece a medida que ambos se acercan el uno al otro, listos para enfrentarse en una lucha a muerte. ¿Quién saldrá victorioso en esta pelea entre lo sobrenatural? ¿Será la ferocidad del hombre lobo o la magia ancestral de la chamán? Descubre la respuesta en este relato, donde la oscuridad es protagonista y el miedo es el invitado de honor. La chamán nahuala contra el hombre lobo, escrita por Casamitos. El andar del tiempo no se detiene por más que lo deseemos. Todos esos sucesos que han marcado nuestra hermosa tierra, no hay manera de deshacerlos, aunque fuera lo que más deseemos. Muchos de esos sucesos tuvieron su origen en lugares distantes, causando tal impacto que a pesar de haber pasado ya mucho tiempo, han dejado cicatrices marcadas en nuestra historia. Aunque a decir verdad, siempre hemos triunfado ante las adversidades y seguiremos haciéndolo, ya que es una de las principales características de nuestra gente. Es muy difícil decir dónde empieza esta historia. Lo más sensato sería seguir el sabio consejo: empieza por el principio. Sin embargo, es más difícil cuando tienes varios inicios. Así que iniciaré por contar lo ocurrido en aquellas lejanas tierras que alguna vez fueron dominadas por los celtas, donde dejaron plasmados sus vestigios, sus artes y sus magias, aquellas mágicas tierras que hoy llevan por nombre Finisterre, que como su nombre lo indica, fue considerado por muchos como el fin de la tierra. Para llegar a este lugar se encuentra el Camino de Santiago, muy transitado por peregrinos para visitar la tumba de dicho apóstol, encontrada en esas lejanas tierras. Este singular camino está rodeado de bellezas naturales, bosques, ríos y praderas con antiguas construcciones de apariencia abandonada. Pero estos hermosos caminos esconden un gran secreto. En aquella época el camino de los peregrinos no era seguro en algunas zonas. Habían múltiples testimonios de una temible bestia, mitad hombre y mitad lobo, que en las noches de luna llena atacaba sin piedad a las personas con mucha facilidad para saciar su hambre. Los caminantes bautizaron a este hombre lobo como Wagner. Se decía que era tan temible que incluso 20 cazadores habían perdido la vida en un encuentro con la bestia, que además de la fiereza del lobo, su inteligencia se podría decir que brillaba más que la de ellos. Por ese motivo, las personas que solían transitar el camino evitaban a toda costa hacerlo bajo la luna llena. La existencia del hombre lobo llegó a oídos de Merced Grinard, un conocido cazador francés de seres sobrenaturales, quien ya tenía experiencia en cazar este tipo de bestias, pero a pesar de ser tan hábil, no dejaba de ser un mercenario que vendía su talento al mejor postor. Los hermanos Aranga, seres despreciables, capaces de hacer todo por riquezas, tenían algunos negocios turbios en México, rodeados principalmente de saqueo y sufrimiento en los pobladores, los cuales eran de Xochipala. Este era un pueblo minero y era su objetivo desde hacía bastante tiempo atrás. Pero los feroces pobladores defendían con ahínco esas tierras, haciendo imposible conquistarlas para sus nefastos planes. Y fueron precisamente los hermanos Aranga quienes quisieran contratar a Marcel
para atrapar en vida aquella bestia. La tarifa de Marcel no fue nada barata. Sin embargo, este cazador de blanco cabello y soberbio porte no hizo preguntas sobre qué harían con la bestia una vez que fuera suya. Aquel cazador conocía perfectamente el comportamiento de los hombres lobo, y Wagner no sería diferente. Caminó durante la noche, acompañado de la luna llena, por los lugares donde los viajeros habrían observado aquella bestia. Escuchó a mitad de la noche el aullido de la bestia que interrumpía la intranquilidad de la noche. Marcel sabía que no podría atraparlo con vida en ese momento, en la cúspide de su poder. Así que esperó a la madrugada, cuando la luna se metiera y el hombre lobo se convirtiera de nuevo en ser humano. Como era de esperarse, aquella temible bestia se convirtió en un tembloroso hombre desnudo, tirado a la orilla del camino, momento en el que el cazador aprovechó para atarlo y llevarlo con los hermanos Aranga. Al presentarlo con ellos, pidió el pago por sus servicios. Ernesto Aranga, el menor de los despreciables hermanos, le pidió un momento para ir por el dinero para pagar por sus servicios. Sin embargo, en lugar del monto pactado, disparó varias veces contra el cazador, aquel que en su vida habría acabado con muchos de los más temibles monstruos sobrenaturales que acecharían en Europa, pero sin duda ninguno tan terrible como aquellos hermanos cegados por su codicia. La fortuna parecía haber sonreído a Gonzalo y Ernesto, pues ahora tenían en su poder el mítico Wagner, quien podrían usar como arma contra los pobladores de Xochipala. El camino iniciaría pronto. Las embarcaciones estaban listas para partir, pero esta vez llevarían el temible hombre lobo en su forma humana para utilizar su sed de sangre como un arma contra aquellos pobladores que seguramente desconocían a estas bestias y estarían completamente indefensos. 3 barcos zarparían a México la semana siguiente, haciendo quizás una remembranza de aquellos utilizados por Cristóbal Colón. Magníficas embarcaciones que planeaban con regresar a España repletas de riquezas después de lograr su siniestro objetivo. Tras arribar en el puerto de Veracruz, el camino sería largo, aún hasta Xochipala. Sin embargo, tenían que realizar el viaje con gran cautela, ya que no querían que por ningún motivo la gente se enterara que traían aquel hombre lobo que alguna vez atemorizó aquellas lejanas tierras de Coruña. Al fin llegaron tras algunos días a Xochipala. El plan parecía que funcionaría a la perfección y serían capaces de acabar con los pobladores en una sola noche. El plan parecía perfecto, ya que pronto sería el día de su victoria. La temida noche llegó y apareció la luna llena. Los hombres leales al servicio de los hermanos Aranga habrían atado al hombre lobo en su forma humana a un árbol muy cerca del pueblo antes de que cayera la noche, de tal forma que una persona común y corriente no pudiera desatarse, pero que para una bestia fuera realmente sencillo. La luz de la luna llena empezó a hacer efecto en aquel hombre de forma dolorosa. Sus dientes se caían para que aparecieran colmillos. Sus ojos verdes sangraban para dar lugar a aquellos característicos ojos carmesí propios de los hombres lobo. De su piel se abrían llagas donde emergía el pelaje para finalmente caer al suelo en pedazos. Del mismo modo, sus uñas caían cubiertas de sangre al suelo para dar paso a unas atemorizantes garras. Tras la transformación, el hombre lobo miró hacia la luna y aulló con furia.
No habría comido en varios días y ahora era el momento de saciar su hambre. Con su potente olfato, descubrió de inmediato el lugar de los pobladores, quienes hacían guardia todas las noches para defender sus tierras. Al encontrarse aquella bestia, mitad hombre y mitad lobo, con aquellas personas, lanzó un gruñido que los alertó. Los pobladores, al ver aquella gigantesca bestia, pensaron de inmediato que se trataría de un nahual y dispararon contra él sin causar algún daño aparente. Estos disparos, al parecer, únicamente hicieron enojar al hombre lobo, quien sin piedad atacó a los hombres encargados de realizar la guardia. La lucha era feroz. Aquellas garras atravesaban sus cuellos como si fueran mantequilla, mientras los feroces guardianes del pueblo se defendían como podían contra aquella bestia. Los disparos alertaron al resto del pueblo, quienes fueron a ayudar. Generalmente los ataques de hombre lobo no dejan sobrevivientes, pero la unión de esta gente logró salvar la vida de varios, quienes se habrían encontrado gravemente heridos. Sin embargo, el dolor del pueblo era muy grande. El número de personas que habrían perdido la vida era también mayor. Tras convertirse en humano, nuevamente fue capturado por los hombres de Aranga y puesto preso para volver a realizar el terrible ataque en la próxima luna llena. El terrible ataque fue noticia por toda la zona, quienes aseguraban que un terrible y gigantesco nahual habría acabado con la vida de varias personas. Esto llegó a los oídos de Micaela, una hermosa mujer quien, a pesar de ser joven, tenía los conocimientos ancestrales de su pueblo, hábil con las hierbas y con las magias ancestrales que le darían por mérito propio el título de chamana, quien además sería una de las más poderosas brujas nahualas de la zona. Micaela, al escuchar los rumores de que un nahual fuera de control pudo terminar con la vida de tantas personas, decidió ir para ayudar y frenar esa terrible amenaza, ya que a pesar de existir nahuales que odiaran a los humanos, muy pocos se atreverían a realizar una masacre de ese estilo. Micaela arribó al poblado. La gente de inmediato reconoció a aquella mujer de piel morena como la tierra que la vio nacer, como aquella esbelta figura y larga trenza que adornaba con plumas de colores, además de tener en su cara un par de líneas rojas, características de un chamán. A pesar de su hermoso semblante, no podía pasar desapercibida la dureza de su mirada. Pasaron algunos días con tensa calma. Aquella bestia podría aparecer nuevamente en cualquier momento, hasta que llegó aquel día. Nuevamente fue luna llena. Los hermanos Aranga habrían seguido la misma estrategia. Ataron al hombre lobo en su forma humana a un árbol, esperando que se convirtiera y saciara su sed de sangre con los pobladores, hasta finalmente detenerlos. Pero esta vez sería diferente. El hombre lobo aulló nuevamente a la luna. Tras terminar su transformación, Micaela supo que el momento habría llegado. Bajo la luz de la luna realizó un ritual de protección y lentamente se quitó la ropa, siendo su escultural cuerpo alumbrado por la luna. Al estar completamente desnuda, rogó por tener el poder suficiente para detener la amenaza. A diferencia del hombre lobo, ella conservaba el control de su transformación, puesto que ella y la bestia eran en realidad uno en cuerpo y alma. Sus grandes ojos cafés, de forma almendrada, se tornaban en amarillo, con aquel aspecto felino característico de los jaguares. Mientras se transformaba, realizaba una bella y sutil danza, donde lentamente abandonaba aquella forma humana. En su piel
empezaban a surgir aquellas manchas negras que en un principio parecieran tatuajes de aquellas delicadas pero fuertes manos. De ellas crecerían garras y sus blancos dientes se transformarían en largos colmillos. La transformación habría estado completa. Ella corrió con la velocidad felina que caracterizaba a esta nahuala hasta el lugar donde habría venido aquel aterrador aullido. Ella corría a encontrarlo con la adrenalina al tope, al saber que cada vez se encontraba más cerca. Finalmente, Micaela, la nahuala, se encontraba frente a Wagner, el hombre lobo. La pelea por la supervivencia del pueblo estaba por iniciar. No había nada que frenara aquella batalla entre la furia ciega y sed de sangre desmedida del hombre lobo contra la resistencia y gracia de la nahuala. Wagner, al ver a Micaela, inmediatamente se lanzó al ataque con la finalidad de terminar con su vida y consumir su carne. Un olor que nunca antes había percibido. Este simplemente lo enloquecía y hacía que su hambre creciera aún más. No tenía ninguna otra motivación que el dictado por su instinto animal. Sin embargo, Micaela tendría más motivos por los cuales luchar. Micaela con dificultad esquivó aquel feroz ataque y detectó inmediatamente que aquella bestia, a pesar de su aspecto, no se trataba de un nahual. Podría percibir en aquella bestia una furia desmedida y sed de sangre que muy en su interior guardaba a un poco de humanidad. Pero a pesar de haber acabado ya con tantas personas, no detectó maldad real en su interior. Era únicamente una víctima de su propia naturaleza. Algunos valientes pobladores que se encontraban en el lugar dispararon contra el hombre lobo. Las balas no parecían tener efecto sobre aquella bestia. Micaela lo notó inmediatamente, llegando a pensar que aquel ser podría ser invencible. Pero algo más aterrador estaría sucediendo cerca. Las personas atacadas en la noche de la luna llena anterior se estarían convirtiendo en hombres lobo y atacando a las personas en el centro del pueblo. Sin embargo, ese no era el objetivo principal de esta manada de hombres lobos. Estos se acercarían al lugar de la batalla para pelear al lado de Wagner, quien sería el líder de la manada. Micaela empezó a ser rodeada por los hombres lobo. Sabía que no era suficientemente poderosa para aniquilar a aquellas bestias. Aún en su forma de nahuala, decidió realizar una transformación intermedia a una mujer jaguar. Tomó su daga de plata brillante, cual espejo, e invocó los poderes de Tezcatlipoca. De aquella daga empezó a salir humo, aquel que podría acabar con la vida de cualquier ser en la tierra con tan solo ser aspirado. Al invocar los poderes de aquel dios, la noche se volvió más oscura y la luz de la luna se vio cubierta por una densa neblina, quedando en la penumbra al dejar de recibir los rayos de la luna. Aquel hombre lobo se convertiría lentamente en un simple humano, pero Micaela no lo sabía y desesperada lo atacó con su daga. Wagner no pudo esquivarla por completo, quedando clavada en su hombro. Al fin, le habría podido hacer daño. El resto de la manada, quienes estaban por atacarla, súbitamente se detuvieron y parecía que estaban llenos de dolor. Wagner, al estar en su forma humana, le suplicó a Micaela que lo matara, pero primero decidió contarle sobre los hermanos Aranga y cómo lo obligaron a terminar con la vida de tantas personas, que él, de haberlo querido, nunca lo hubiera hecho. Le explicó que el origen de su poder era la luna llena, y era lo que lo transformaba en aquella bestia salvaje llena de sed de sangre.
y que para acabar con aquella maldición, únicamente la plata sería capaz de terminar con su vida y que tendría que hacerlo. De lo contrario, al quitarse aquella neblina, nuevamente sería aquel lobo y seguramente estaría enojado y terminaría con la vida de todos mientras liderara aquella jauría. Aquel hombre escuálido, con barba que aquella vez fuera una gigantesca bestia, le rogaba que terminara con su sufrimiento y evitara la perdición del pueblo. Micaela, quien siempre habría luchado por la justicia, tendría que acabar con la vida de uno inocente. Solo así salvaría a aquella gente. Pero antes de hacerlo, aquel hombre le dijo: aunque no lo mereciese, te suplico me des cristiana sepultura, y en mi cripta, en la lápida, le debes de poner: aquí yace Manuel Blanco, el Wagner de Finisterre. Micaela acabó con su vida sin sufrimiento y lloró por su muerte. Recuperó su forma humana, pero conservó las manchas de jaguar y aquellos ojos que parecían emanar fuego. Aquellos hombres que hasta hace poco eran hombres lobo empezaron a recuperar la conciencia a pesar de que la luna llena estaba en todo su esplendor. Aquella luz bañaba aquel desnudo cuerpo escultural cubierto de sangre, sosteniendo aquella daga de plata que salvaría la vida de aquel pueblo. Aquella mirada de Micaela, la nahuala, solo quería sed de venganza contra aquellos malditos hermanos Aranga que amenazaban la paz de Xochilapa y todos sus alrededores. Alzando aquella daga a los cielos gritó: justicia. Y ahora sería capaz de ir incluso al fin del mundo para defender su amada tierra. Si llegaste hasta el final del video, te lo agradezco mucho. Saludos y bendiciones a todos los que pertenecen a esta gran comunidad, la más chingona, y a los que no también. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.